les va? Muy buenas noches, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, aquí en TV Ciudad, nuestra cita semanal con la investigación y el conocimiento que se desarrollan aquí en nuestro país, en Uruguay. Y hoy, como suele ser habitual, contenidos sumamente variados que tienen el punto en común, que es conocimiento que se genera o se va a generar en Uruguay. Por ejemplo, vamos a hablar de la Encuesta Nacional de Salud Bucal, vamos a conocer a un robot que persigue hormigas, vamos a empezar un ciclo que se detiene en los árboles que pueblan las veredas de nuestra ciudad capital, de Montevideo, y vamos a hablar de una innovación que nació con una pata en un estudio de grabación, con otra pata en un laboratorio de investigación y que hoy es un tratamiento médico que llega desde Uruguay a todo el planeta. Ni más ni menos que todo eso para este programa de hoy, que arranca con una invitación muy especial, porque nuestros amigos de Bardo Científico están llevando a una sala de teatro su primer obra, ya no monólogos, su primer obra teatral, se los mostramos acá. Todos los domingos de mayo, el colectivo Bardo Científico está poniendo en escena su primera obra de teatro, Nostrum Bardo. El lugar, Alejandría Café de las Artes, Gaboto 1384, Casi Guayabos. La obra se estrenó el año pasado con motivo de los 10 años de Bardo Científico, un colectivo integrado por investigadores, docentes y divulgadores de ciencia y tecnología que supo estar presente en la pantalla de Sobre Ciencia en numerosas oportunidades. Nostrum Bardo es una pieza teatral en formato vodevil, escrita de manera colaborativa por todos sus integrantes. A lo largo de la obra, la construcción de una cooperativa de viviendas para científicos se convierte en la excusa perfecta para hablar de ciencia, filosofía y sociedad, siempre con humor y picardía. Las entradas pueden adquirirse a través del sitio web masentrada.app. Va los domingos de mayo a las 20 en Alejandría Café de las Artes, Gaboto 1384, Montevideo. Nos ocupamos mucho, nosotros, las personas, de la salud de nuestro cuerpo, pero a veces no consideramos que una parte no menor de nuestra salud es la salud bucal. Y cuando digo eso hablo de nosotros individuos, pero también, y es mucho más grave, nuestra mirada como colectivos. Tenemos datos país de otro tipo de indicadores que hablan de nuestra salud del resto del cuerpo, pero de la salud bucal poco sabemos, aunque hay conocimiento generado y se está generando más. Así que vamos a hablar de la Encuesta Nacional de Salud Bucal y para eso recibimos y le agradecemos la presencia a Fiorella Pelo, quien es profesora adjunta del Departamento de Salud Colectiva de la Facultad de Odontología de la UDELAR. Bienvenida, Fiorella. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. A ver, esta encuesta ya está en marcha. Sí. Desde el año 2025 empezamos con la ejecución en algunas ciudades del interior del país. Dentro de las 12 ciudades que fueron sorteadas del interior, ya estuvimos en 9, con una buena respuesta de la población, trabajando mucho en los equipos del territorio, los odontólogos que están haciendo el levantamiento de los datos, y ya iniciando en 2026 lo que es Montevideo y Canelones. Bien. ¿Cómo se desarrolla? A ver, ¿llegan, golpean? ¿Cómo es? Porque no es una encuesta solamente de llenar una planilla. No, la encuesta tiene dos partes. Una primera parte donde se visitan los hogares para conocer el sexo y la edad de las personas que viven en las manzanas que fueron sorteadas. Aleatoriamente fueron sorteadas las manzanas. Pero como nosotros no sabemos el sexo y la edad de quienes viven en cada vivienda, necesitamos esos datos para conformar la muestra, dado que la Organización Mundial de la Salud propone, según las patologías, el tramo de edad recomendado. Okay. Esa es la primera visita, donde un integrante de la casa dice quiénes viven ahí, el sexo biológico y la edad, y un teléfono de contacto. Perfecto, se genera una muestra, un padrón, y a partir de ese padrón de personas elegibles, según el sexo y la edad, se sortea una muestra, y es ahí que las personas son, en una segunda instancia, visitadas para la encuesta. O sea que en un hogar que vivan, por ejemplo, 4 personas, tal vez solo una sea estudiada para este relevamiento. Exactamente. Bien. ¿Y de ahí cómo sigue? Entonces vuelven al hogar. Segunda visita. Bueno, ahí son visitados por un odontólogo u odontóloga y el anotador. El equipo es de 2 personas que están identificadas, bien, tienen túnica, un chaleco, una tarjeta de identificación. Y ahí la encuesta se compone de 2 partes. Primero, un examen bucal que lo va a realizar el odontólogo, ¿sí? Le revisa la boca,
utilizan una luz frontal que permite visualizar mejor y generar un diagnóstico más correcto. Y después una encuesta sociodemográfica para poder vincular el estado de nuestra boca con la forma en la que vivimos. Perfecto. O sea que es como si estuvieran en el consultorio, pero en la casa de la gente. Exactamente, eso es lo que hay que aprovechar también, ¿no? Porque los odontólogos que los van a visitar están capacitados para realizar esa actividad, pero son odontólogos y odontólogas. Y bueno, ya que están ahí en la casa visitando los hogares, ya que las personas nos brindan esa información que es tan valiosa para nosotros, aprovechar la instancia para evacuar alguna duda. En ningún punto sustituye una consulta odontológica, pero sí orientar sobre la calidad de la prótesis que están utilizando, si tienen alguna molestia, o bueno, ir orientando en términos generales un poco a forma de devolución de lo que nos están brindando. ¿Hasta cuándo están en territorio? Y esperemos que para lo que es Montevideo y Canelones, hasta junio, julio van a estar trabajando. ¿Y después? Y después, creo yo que va a ser como hasta septiembre, vamos a estar en Minas y Maldonado. Y después viene la etapa de procesamiento de los datos. Bien, ¿son esos 4 departamentos que van a recorrer? En este momento van a estar como en paralelo esas 4 ciudades en realidad. Ahí está, perdón, está bien. Sí, van a estar un poco en paralelo. De todos modos, la muestra tiene otros territorios. Son 12 ciudades del interior. Ajá. Que fueron Rosario, San José de Nueva Albesia, Yung, Mercedes, Salto, Bella Unión, Tacuarembó, Rivera y Río Branco. Minas y Maldonado, que fueron las del interior, que nos quedaron pendientes, porque por un tema estacional, porque ir a Maldonado de pronto en diciembre o bueno, en los primeros meses del año, febrero, marzo, no era lo mejor para encontrar a la población que allí vive. Es bastante distorsivo por la actividad. Exacto. Lo cierto es que es una muestra grande. ¿Cuántos casos necesitan para tener un muestreo sólido? El tamaño de muestra esperado es de 3.000 personas, 1.500 en el interior y 1.500 en lo que es Montevideo y zona metropolitana, que nosotros lo ampliamos a Canelones, la totalidad de Canelones. Vamos bien, en el interior ya estamos cerca de los 1.200 datos, considerando que todavía nos faltan 2 ciudades, tenemos esperanza de alcanzar ese tamaño muestral necesario para representar a la población uruguaya. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, primero para conocer, para tener esa información que es muy valiosa. ¿Valiosa para quién? Para nosotros, comunidad científica, pero también para la población, para saber cómo son sus características, pero fundamentalmente para quienes toman las decisiones. ¿Sí? Entonces, bueno, siempre que se piensa en el diseño de políticas, tienen que estar siempre respaldadas con datos, con información más que con datos. Entonces, bueno, nuestra propuesta como Universidad de la República, esa es nuestra responsabilidad, en cierta medida, de brindar la información para que luego, y orientar para que luego quienes tomen las decisiones las tomen en función de la información, no en función del presentimiento o de la intuición, finalmente, de los actores políticos. ¿Esta es la segunda encuesta nacional? Sí, con características poblacionales y nacionales, sí. La anterior fue la de 2010-2011. Se hizo en el año 2010-2011. Los datos, antes de entrar en algún detalle de datos, digamos lo global, y comparado con otros países, nuestra salud bucal, ¿cómo la definirías? ¿Buena, mediocre, mala? Bueno, está en consonancia con los países de la región. No todos los países realizan este tipo de encuestas porque implican un despliegue territorial y de recursos humanos, financieros y demás muy, muy profundo. Entonces no todos los países las tienen. Con Brasil, por ejemplo, que siempre trabajamos mucho en conjunto, los datos son similares. Uno puede decir, ay, Brasil nada que ver con Uruguay. Bueno, sí, la verdad que las características poblacionales y mismo de políticas públicas son bien distintas. Sin embargo, los datos son similares. Nos comportamos como la región, básicamente. Si nos vamos a comparar con países escandinavos, de repente capaz que los datos sí nos pinchan un poco. Ahora, yo cuando veía los números de la encuesta, claro, uno no puede verlo en absoluto, hay que compararlo, a ver si es razonable, pero que el 100% de los adultos tenga caries es como un montón. Es un montón. Igual voy a hacer una precisión metodológica. Sí. El indicador que se utiliza recoge experiencia de caries. Okay. Entonces, tanto que tú tengas una caries activa, digamos un agujero en el diente, una caries, o que tú tengas un diente restaurado, ¿sí? Por ejemplo, que tengas una resina, o que tú hayas perdido el diente por caries dental. El indicador ese reúne todo. Entonces, bueno,
la gente dice, ay, pero yo no tengo caries y tengo... Bueno, no, es un indicador que recoge experiencia de caries. Bien. Ahora, que 3/4 partes de las personas que viven en Uruguay han perdido al menos un diente, también es otro montón. Sí, el tema de la pérdida dentaria, si bien no es una patología en sí misma, es la consecuencia de otras patologías como la carie dental y la periodontitis. Y el problema más grande, además del ejercicio mutilador en muchos casos, es la imposibilidad de la rehabilitación ante la pérdida dentaria. Eso es como la limitación más grande que tenemos. Claro, hoy hablábamos fuera de cámara, la limitante económica juega muy fuerte en el tema de la salud bucal. Claro, uno puede resolver sus problemas de salud bucal según su capacidad de pago. Esa es la realidad que el Sistema Nacional Integrado de Salud y el Sistema de Salud nos está ofreciendo en este momento. Hay algunas prestaciones que están incluidas y que uno, según el prestador al que pertenezca, puede acceder sin costo, o bueno, si es de un prestador público, o bueno, a bajo costo, digamos, en los prestadores privados, pero es una canasta muy básica, no está pensándose la rehabilitación. Para terminar, me vuelvo a quedar con 2 datos más. Me parecen preocupantes los datos de niños que tenían, estamos hablando, insisto, en datos de hace 15 años, pero mucha carie y mucho problema bucal. Sí, pasa algo ahí cuando cambian los niños más pequeños. Cuando pasamos a los 12 años hay como un bache ahí. Nosotros, a diferencia de la encuesta pasada, en esta misma encuesta nosotros vamos a tomar a los niños de 12 años, pero sí, más del 50% de los niños de 12 años de la encuesta anterior tenían caries. Pero cuando pasamos al tramo siguiente, que eran las personas jóvenes, entre 15 y 24 años, estamos en el 81%. Entre los 12 y los 15 y 24, ahí en ese momento que es la adolescencia, pasa algo que subimos un montón la prevalencia. Esto acá se puede disparar otra entrevista, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Hábitos, tipos de consumo, de cosas que pueden hacer mal, pero por ahora la dejamos acá, Fiorella. Vamos a seguir con estos temas. Hablamos también que los datos van a estar para el año que viene, pero en la medida de lo posible, si algo se puede adelantar este año, estás invitada nuevamente. Vamos a hacer una fuerza. Vamos a pedirle a Ramón, que ve mucho este programa, es muy fan, que es el estadístico que trabaja en el equipo, también director responsable de la encuesta, que bueno, que haga una fuercita para tener un resumen por que nos tiene un anticipo. Exactamente. Fiorella Pero, muchas gracias por esto y bueno, la invitación a la gente que le toque, cuando le golpeen la puerta, que participe, que los datos son buenos para todos. Sí, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, a las órdenes. Pausa y ya volvemos aquí en Sobreciencia con Daniela y con Alexandra. Continuamos aquí en TV Ciudad haciendo Sobreciencia. Es el momento de darle la bienvenida a Daniela Hirschfeld. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, Gustavo. Bueno, vamos a hablar hoy de alguien, vamos a personificarlo. Mirá, una presencia. Exacto, que nos acompaña cuando caminamos por las calles de Montevideo. Cada vez caminamos menos. Sí, es cierto. Pero ellos están ahí y nos acompañan en esos pasos urbanos. Y a veces se hacen ver, ¿no? Totalmente, en algunos momentos del año. Seguramente nos acordamos de ellos cuando, y acá empieza un poco el spoiler, cuando tropezamos con alguna raíz, cuando viene alguna pelusa, cuando nos molestan de algún modo. Estamos hablando de los árboles que están en las veredas de la ciudad, pero que más allá de esos recuerdos no tan agradables, los árboles urbanos tienen una función muy importante. No sería lo mismo las tardes de verano o las mañanas de verano sin ellos, sería mucho calor. A ver, en algún momento en este programa hablamos, por ejemplo, de cómo una vereda bien arbolada tenía una temperatura distinta en la ciudad, ¿no? Exactamente, exactamente. También influyen en la contaminación del aire, porque por supuesto son pulmones que limpian el aire de la ciudad, que generalmente está muy contaminado. También incluso hasta reducen el ruido urbano, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, serían otras las ciudades donde viviríamos si no estuvieran esos árboles urbanos, más allá de eso. Por eso en Sobreciencia queremos hacer un pequeño homenaje, un mini homenaje a los árboles que nos acompañan en las veredas de Montevideo, y vamos a hacer un ciclo que se llama El Arbolado Urbano. ¿No? Muy así, muy original. Sí, pero señorial también tiene como un touch. Exacto, los árboles urbanos de Montevideo. Y para eso, bueno, periódicamente vamos a hacer
una entrega de uno de las especies de árboles urbanos que hay en Montevideo para contar curiosidades, características y por qué están en las veredas de nuestra ciudad. Pues no es cualquier árbol, o sea, siempre hay, hay algún árbol plantado porque sí, pero la mayoría responden a decisiones que se fueron tomando. Exactamente. De hecho, hay en Montevideo, la Intendencia tiene más de 300.000 árboles plantados en las veredas. De ellos, y solo en las veredas, porque después están en los parques, claro, que hay cerca de 90.000. Pero vamos a hablar de algunas de las especies, no 300.000 ejemplares, no claro, especies, ¿no? Pero vamos a hablar de algunas de las especies, algunas más populares, otras porque tienen algún punto de interés. Pero alguien que está en sintonía con este interés de rendir homenaje a los árboles es Eloísa Figueredo y Javier Lague, que son los autores del libro que tú nos vas a mostrar ahora, que es un precioso libro que presenta las especies justamente de árboles de Montevideo, los árboles urbanos de Montevideo, con preciosas ilustraciones. Ya la tapa lo muestra, pero si te animás a hojear cualquier hoja, tiene una de las especies. A ver, para. Sí, una de las especies dibujadas. Eloísa es técnica en jardines. Es técnica en jardinería y docente de la Escuela de Jardinería de la Intendencia de Montevideo. Y Javier es arquitecto e ilustrador botánico, que es quien hizo estas preciosas ilustraciones. Ambos autores, además, Javier es director del Jardín Botánico. Ah, bien. Entonces, bueno, en base a eso y también en base a lo que nos pasa cuando caminamos por la ciudad, vamos a hacer diferentes entregas de árboles urbanos de Montevideo y vamos a empezar con el primero. A ver, ¿cuál elegiste para hoy? El primero, ¿cuál te parece? El más popular de las veredas, a ver si lo llegás a reconocer. Lo que pasa es que yo ¿Ya sabés? No iba a decir por obvias razones el plátano y sé que no es el plátano. No es el plátano. Es uno que está en todos los barrios, incluso en ciudades del interior, y que hay más de 50.000 ejemplares en Montevideo. Es el fresno. Y para conocerlo mejor vamos a hablar con Eloísa Figueredo, que nos va a acompañar hoy y en las próximas entregas del informe de los árboles urbanos. Estamos aquí al pie de un fresno, que es uno de los árboles más plantados en las veredas de Montevideo. Alrededor del 20% de los árboles, según los últimos datos disponibles, son fresnos. La mayor parte del año pasan un poco desapercibidos estos árboles, pero justamente en esta época, que es el otoño, y el otoño temprano, se encienden los fresnos en las veredas con este color amarillo intenso, muy claro, muy luminoso, que es característico de la especie. Esto es una hoja de un fresno, llamamos hojas compuestas, a estas hojas que están formadas a su vez por hojas, pero esto es una única lámina dividida. La lámina cae en general al suelo en partes, entonces podemos confundir la hoja con esto. Pero esto es solo una parte de la hoja. La hoja de un fresno americano se va a ver así. Estos son los frutos, que son unos frutos que parecen como un remo de una canoa, ¿no? Esta estructura aplanada, que le llamamos ala, le sirve al árbol para dispersar sus semillas lejos de la planta madre. Estos frutitos quedan en el árbol bastante tiempo, entonces en invierno, cuando los fresnos ya no tienen hojas, los podemos identificar porque tienen manojos de estos frutos colgando de las ramas. Se preguntarán por las flores. Bueno, tenemos los frutos, ¿dónde están las flores? Las flores del fresno pasan totalmente desapercibidas, se confunden con la brotación de las hojas en primavera, pero son un poquito anteriores. Son unas flores muy pequeñitas, sin pétalos, no dicen nada, son algo verde pequeñito ahí, que si no vamos con lupa no la vamos a identificar.
las veredas de mi pueblo, al frutito le decíamos el helicópterito, ¿viste? Por la manera en la que cae, bueno. Es así, o sea que sí. capaz el fresno como tal no lo identificabas, pero con estas No, es que tengo características... una anécdota liceal de no acordarme el nombre del árbol, decía el del helicóptero. El del helicóptero, Pero bueno. vale. Este informe sería el informe sobre el fresno o cómo una hoja no es una hoja. No, eso me mató. No, o sea, una hoja son varias hojas Claro. en el caso del fresno. Pero bueno, por supuesto, continuamos hablando con Eloísa sobre el fresno y aprovechamos este primer informe para preguntarle que cuente las características del fresno, pero asociados a si es realmente un árbol de vereda, no, si cumple con esas características de ser un árbol adecuado para las veredas, porque tienen características para ser árbol de vereda o no. Esto es lo que nos dijo. ¿Califica o no califica? ¿Califica o no califica? Nos contó esto, nos contó una curiosidad también de estos árboles en su lugar de origen. Y bueno, yo me despido hasta la semana que viene con otro informe y más adelante con más árboles urbanos. Pero muy bien, gracias Dani. A ver. Para elegir especies apropiadas para las veredas, lo que se busca son árboles que resistan bien las condiciones adversas del medio urbano, por ejemplo, la polución. En ese sentido, los fresnos se desempeñan bien. También tienen que resistir bien las podas, tanto las podas aéreas como las podas que eventualmente pueden recibir en las raíces por la interferencia con los servicios. Bueno, es un árbol además que tiene un crecimiento bastante rápido, o sea que se puede tener sombra en relativamente pocos años. Es fácil de reproducir y aquí viene una de sus desventajas, digamos, porque creo que el árbol perfecto para veredas, no sé si existe, pero todos tienen algún inconveniente que hay que sopesar a la hora de usarlo. Uno de los problemas que ha causado la plantación de fresnos, lamentablemente, es que se ha salido de cultivo. Los fresnos tienen estos frutitos. Este es un frutito que produce en abundancia y que germinan fácilmente. Esto quiere decir que así como son fáciles de reproducir, luego llevados tal vez por el agua, por un animal, pueden crecer, por ejemplo, en áreas silvestres como en zonas de monte indígena. Y entonces, así como en la ciudad, en esta época, a mitad de abril, nos deslumbramos con estos colores, también si vamos por zonas de monte, sobre todo si están cerca de puentes o si están cerca de zonas pobladas, vamos a ver en esta época el amarillo de los fresnos que nos indica que hay una invasión biológica. El fresno también es mal visto a veces por esa capacidad que tiene de salirse de cultivo. Paradójicamente, en su lugar de origen, que es Norteamérica, es un árbol de una distribución muy amplia en zonas de ríos, en zonas de lagos. Ahí en su lugar de origen está en grave peligro de extinción en la naturaleza porque ha sido atacado por un escarabajo de origen asiático que entró, no está muy claro muy bien cómo, está haciendo destrozos con estos fresnos y hay campañas muy fuertes para tratar de detener una invasión biológica que, bueno, hasta ahora ha sido muy difícil de contener. Yo les voy a contar algo. Sé que Alexandra Perrone, a quien vamos a presentar ahora, la incomoda es cuando yo empiezo a juntar una nota con la otra, ¿no? Entonces yo hablo de los árboles, hablo de las hormigas que suben por el árbol y le digo a Alexandra, vamos a hablar de hormigas, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? No, pero no está tan mal. No está tan mal, bueno, qué suerte. Tiene que Está, ver está este bien. lindo informe sobre el fresno, tiene algo que ver, le buscamos la vuelta. Le buscamos la como vuelta, siempre. está bien. El conocimiento científico siempre está en todo nuestro día a día y en todo lo que presentamos en Sobre Ciencia. Bueno, yo voy a hablar de un proyecto de grado, que estos que tienen mucho valor y que fue presentado en Ingeniería de Muestra. El año pasado. El año pasado, y quien va a Ingeniería de Muestra, esta feria científico-tecnológica interactiva, que bueno, que nos maravilla cada vez que vamos, ¿no? Siempre está detonada de gente, además, porque Sí, está buenísimo. pero además eso. nos maravilla porque, bueno, son proyectos de grado de diferentes áreas dentro de la ingeniería, de la Facultad de Ingeniería. La feria es organizada por la Fundación Julio Ricaldoni y la Facultad de Ingeniería, y siempre nos sorprenden. Y bueno, una de las cosas que se presentaron fue el oso hormiguero.
un robot que busca perseguir hormigas para detectar dónde está el hormiguero. Y bueno, nosotros para conocer sobre este informe hablamos con, o sea, los que ahora ya están recibidos como ingenieros en computación, Lucía de Oliveira, Mauricio Beruá y Eduardo Gastelú. Lucía no estaba en Uruguay cuando fuimos con el equipo de rodaje sobre ciencia de la facultad, pero sí hablamos con Mauricio y con Eduardo, que nos cuentan en qué consiste este oso hormiguero, que no se parece mucho a un oso, pero ya lo vamos a ver. Pero es hormiguero. Oso hormiguero fue más como el nombre inicial del proyecto, por esta idea de seguir a las hormigas, y bueno, al final termina por cuestiones de funcionalidad del robot pareciéndose más a una araña, así que pensamos cambiarle el nombre del robot en sí, pero el nombre del proyecto lo mantuvimos el original. Este proyecto del oso hormiguero surge principalmente del problema que tiene el sector agrícola en el país para combatir, en este caso, las plagas que son las hormigas en los cultivos. Y la idea del proyecto de los hormigueros surge, como hacen los osos hormigueros, para seguir las hormigas y tratar de encontrar una solución distinta a los pesticidas, o por lo menos más controlada que los pesticidas, para seguir a estas hormigas hasta el hormiguero mismo y utilizar pesticidas más localizados y no en todos los cultivos enteros. Nuestro proyecto lo podríamos dividir en 3 etapas que hubieron. La primera fue el armado del robot en sí. Buscamos que fuera bastante estable, que no se cayera. Probamos distintos tipos de patas y buscamos que fueran más estables para el pasto y la tierra. También probamos ajustar la altura de la cámara, que era importante porque desde ahí ve las hormigas, que no fuera muy baja, que capaz que tiene mucho detalle la hormiga, pero ves muy poco espacio del camino, ni muy alta, que capaz que es un montón de superficie, pero no ves. Luego viene la etapa de el entrenamiento de la inteligencia artificial, sacar imágenes con el robot afuera, etiquetarlas, acá hay una hormiga, ¿no? Con eso lo entrenamos para que supiera detectar a las hormigas y seguir sus caminos. Y después, bueno, la etapa final sería pruebas, ¿no? Usarlo afuera, también simuladores para hacer una gran cantidad de pruebas de que esté funcionando como queremos y que la siga como debe. Es un oso hormiguero que parece una araña, pero es un robot. Una araña, dijeron todos, ¿no? Claro. No, pero qué espectacular. Sí, bueno, y este objetivo a largo plazo, obviamente, ¿no? Pero estos proyectos de grado que dejan el camino abierto a seguir investigando y sobre todo a esto que nos cuentan también en la segunda parte del informe, y es cómo lo programaron a este robot y cómo también innovaron en programarlo así para que, bueno, que se pueda seguir usando Aparte, tipo de... Es el drama de siempre. Veo el camino de hormiga, pero no encuentro el nido, es lo que te dice todo el mundo. Claro, sí, bueno, justamente para reducir la dependencia de pesticidas, claro, ofreciendo una alternativa que es más amigable con el ambiente, ¿no? Y bueno, nos cuentan justamente en la segunda parte del informe que hay que aclarar que ganaron el segundo premio porque en la ingeniería de muestras todos los proyectos concursan, ganaron el segundo premio del Instituto de Computación, además, me mostraron incluso el diploma, muy orgulloso de ellos. Merecido, no me doy cuenta del resto, pero este es premiable, sin duda. Sí, bueno, y nos cuentan cómo lo programaron y bueno, cómo innovaron en esto de programar este robot para buscar las hormigas, el nido de hormigas. La idea de este robot, que es como una araña que se vaya moviendo sus patas en un terreno más difícil como sería en el campo, y con una cámara que tiene arriba grabando hacia el piso, con cada paso que va dando va tomando una foto y con eso puede identificar a las hormigas que están en el camino, y como haría una persona para más o menos saber en qué sentido va el camino, va mirando a cada hormiga y traza como una línea y decide si girar o avanzar en ese sentido hasta así llegar hasta el hormiguero. Y para entrenar este algoritmo que razone dónde hay una hormiga, dónde no hay una hormiga en la imagen, tomamos un conjunto de datos, de imágenes sacadas en la huerta de la Facultad de Ingeniería,
y le entrenamos con un montón de esas imágenes específicas para este robot y así entrenar ese modelo. Bueno, los resultados que llegamos con este proyecto fue obtener una solución que cumpla nuestro objetivo principal, que era el de seguir las hormigas, y también conseguimos otro objetivo adicional, que fue explorar esta idea de cómo detectar a hormigas en la imagen, que tenía una importancia más académica, si se quiere, que no es un problema muy tratado académicamente, por lo menos en entornos reales. Normalmente el trabajo más común es en entornos de laboratorio, o sea, una hormiga en un fondo blanco. Entonces, este es un buen comienzo que se puede ser tomado por otros proyectos para seguir avanzando, expandiendo nuestro conjunto de datos y generar nuevos proyectos. El próximo paso a realizar en este proyecto podría llegar a ser seguir iterando con el robot para hacerlo más resistente y que dure más tiempo y con mayor autonomía para el campo. El modelo que entrenamos podría ser usado en lugar de con imágenes de hormigas, con imágenes de otras plagas, para también detectarlas de manera temprana y tener un cuidado en el agro con ellas. Otra modificación que le pueden hacer, además de las que decían que estoy de acuerdo, es vertical, porque a veces vas siguiendo las hormigas, llegas a una pared, ves que las hormigas suben y bajan del otro lado. Bueno, hablar con la gente del Instituto de Computación de Facultad de Ingeniería. Pero no, muy interesante este proyecto, como todos los proyectos que se presentan en Ingeniería de Muestra, pero este es muy interesante y bueno, abre el camino a que se pueda seguir utilizando este conocimiento de programación para otras plagas y otro tipo de robots. Gracias, Alexandra. Nos vemos la semana que viene. Sí, señora. Pausa nuevamente sobre ciencia. A la vuelta nos acompaña aquí en estudios el doctor Daniel Drexler. Dentro de un ratito vamos a meternos en algunos términos médicos específicos, definición de algunas patologías, padecimientos y demás, pero yo lo que les quiero contar en el arranque es que de lo que vamos a hablar ahora es un poco lo que les decía al inicio del programa, de una idea que nació con una pata en un estudio de grabación, con otra pata en un centro de investigación. Entre una cosa y la otra surgió una idea, un embrión de idea, que hoy, 20 y tantos años después, es el núcleo de un procedimiento médico que va a llegar, o ya está llegando, desde Uruguay, potencialmente a todo el planeta, pero sin dudas ya a todo el continente americano, para tratar de solucionar una dolencia que padecen unas 700 o 800 millones de personas en el mundo. Junten una cosa con la otra, ¿no? Una idea que nace en Uruguay y que puede darle solución a una parte cercana casi al 10% de la humanidad, o más. Daniel Drexler, bienvenido a Sobre Ciencia. Placer estar acá. Igualmente, vamos a hablar del EVO, que es el nombre del procedimiento, vamos a hablar del Centro Tinnitus y vamos a hablar de una carrera que es indisociable, que nació entre que hacías música y que desarrollabas investigaciones en la Facultad de Medicina. Vamos a hablar de todo un poco, Sí. Va a ser difícil separar los campos, pero adelante, dale, dispara. Primero definamos lo que es el tinnitus, para quienes no lo padecen, quienes los tienen saben perfectamente, ¿no? Tinnitus es escuchar un sonido dentro de la cabeza que no tiene relación con ningún sonido que esté en el entorno. O sea, es algo que existe solo dentro de la cabeza del paciente y es un sonido sin contenido semántico, ¿no? Si tiene contenido semántico es una patología ya de otra índole, es una patología de índole psiquiátrica. El tinnitus es un ruido, un pi adentro de la cabeza que no se corresponde con ningún ruido del entorno. Bien. Cuando decís no tiene contenido semántico, por ejemplo, si hay gente que se escucha, no sé, voces o pasos o algo que significa algo, ya estamos hablando de otro tipo de problemas. Exacto. Bien. Manejamos una cifra, dije yo, 700 o 800 millones de personas en el mundo, Sí. más o menos. Un poquito más, Sí. más tirando a 1.000 millones de personas, es entre un 15 y un 17% de la población mundial. Claro que no todos consultan, ¿no? Se calcula que de ese total un 30% son los que requieren consultar. Igual estamos hablando de una cifra enorme, sí. Es una de las patologías quizás con mayor prevalencia de todas las que existen. Una patología que aparte viene aumentando de una forma vertiginosa por la confluencia de dos factores, el aumento de la expectativa de vida
No nos olvidemos que en el siglo XIX se vivía promedio entre 35 y 40 años y hoy en día ya en países del primer mundo se está bien arriba de los 90. Y después el aumento del ruido, ¿no? El aumento del ruido, la aparición de los sistemas digitales de reproducción de audio que te permiten tener dos auriculares con 120, 130 decibeles en el oído sin que pase nada porque no escuchas distorsión y sin lugar a dudas esté generando un daño muy importante al sistema auditivo. Ese daño, si yo entiendo bien, tiene una afectación física, pero las consecuencias son neurológicas. Sí, o sea, el tinnitus, a ver, hay un 3-4% de los tinnitus que tienen una causa orgánica de base, que puede ser desde un trastorno metabólico, un conflicto arteriovenoso, nervioso, perdón, gracias, o básculo nervioso en realidad. Ahí está. Esa era la palabra que no estaba encontrando. Conflicto básculo nervioso, puede ser una patología metabólica, como ya has dicho, hipertensión arterial, trastornos de la glicemia, etcétera, etcétera. Eso es solo 3-4%. El resto se originan por un daño, por lo general a nivel del receptor periférico, que en este caso es el oído, ¿no? Y eso genera un trastorno en la forma en que se maneja la información, la forma en que se procesa la información a nivel de la vía auditiva, que termina generando tinnitus. Vos usás la comparación del miembro fantasma y creo que es muy ilustrativa, ¿no? De lo que le pasa a una persona cuando pierde un miembro, una extremidad, y sigue sintiendo no solo que la sigue teniendo, sino que le duele. Claro, porque nuestro cerebro está acostumbrado, por ejemplo, una persona que pierde una mano, el cerebro está acostumbrado a lo largo de toda la vida a recibir información propioceptiva de esa mano. Cuando esa información no llega, las neuronas que estaban dedicadas a recibir esa información, el cerebro las empieza a poner más excitables para recibir información que no está llegando y en determinado momento las lleva a un nivel de excitabilidad tan alto que las neuronas empiezan a descargar espontáneamente, ¿no? Y eso, el cerebro recibe la información y dice, bueno, ahí está la mano y en definitiva el paciente siente dolor en una mano que no tiene. Esto es muy parecido, o sea, en determinadas frecuencias del espectro audible, por algún tipo de daño a nivel del oído interno, el oído interno empieza a mandar un caudal de información menor al que mandaba habitualmente, el cerebro sensa esa disminución de audición e intenta aumentar la ganancia en ese canal para que siga viendo información. Y de esa manera grupos neurales que están en ese canal de información empiezan a aumentar su patrón de descarga espontánea, empiezan a descargar aún en ausencia de sonido en el exterior. ¿Coincide con que uno, digamos, por naturaleza pierde la capacidad de recibir determinadas frecuencias y las compensa o no es exactamente eso? No entendí la pregunta. Claro, hay gente, por ejemplo, que dice que cada vez escucho menos sonidos agudos. ¿Puede ser que el cerebro, el sistema nervioso intente compensar esa pérdida generando, estimulando esas neuronas? Sí, siempre atrás de tinnitus hay una disminución en el aporte de información, o sea, una caída de los umbrales auditivos. Por lo general es en frecuencias agudas y es a partir de ese déficit inicial de información que el cerebro intenta compensarlo. Y en realidad lo que genera es un mecanismo adaptativo negativo, de los pocos que tenemos, ¿no? Es un fenómeno neuroplástico negativo. Lo que hace el cerebro es tratar de corregir un error poniendo más excitables a determinadas neuronas y esas neuronas cuando empiezan a descargar espontáneamente, después esa información se transforma en ruido, muy molesto, por cierto, adentro de la cabeza del paciente. Eso trae trastornos de sueño, mal humor, a veces distracción, dependiendo del nivel que sea el tinnitus. Y hasta que uno sabe, siempre la respuesta era, lamentablemente, esto no tiene cura. Sí, yo siempre digo que mi trabajo en los últimos 20 años siempre se ha enfrentado de entrada con un paciente que llega después de haber recibido la opinión de 3 o 4 colegas médicos que le dijeron, bueno, mira, esto no tiene cura. Y en realidad, ninguno de los dos extremos, esto no tiene cura, ni el extremo, esto tiene una cura mágica, son válidos. Hoy en día, 2026, lo que tenemos es un montón de estrategias que permiten reducir la intensidad del tinnitus y sobre todo permiten la desensibilización frente al tinnitus, o sea, dejar de prestar la atención al tinnitus y poder correr el foco de atención hacia otro lado. Esas estrategias son cada vez más eficientes y a esta altura la palabra cura en tinnitus en cierta medida
se empieza a igualar a la palabra compensación. O sea, lograr que un paciente deje de escuchar el tinnitus, le deje de molestar el tinnitus, por más que si lo busca el tinnitus está ahí. Claro, a ver, mal que bien todos tenemos algún tipo de lo que llamamos un zumbido en el oído. El tema es si eso interfiere en tu vida. Claro, creo que todos hemos experimentado alguna vez salir de una fiesta y quedarnos con un poquito de zumbido o tener momentáneamente un pi, que después se va. El problema es cuando eso empieza a ser constante, ¿no? Cuando está todo el tiempo ahí y empieza a afectar la calidad de vida, y la afectación de la calidad de vida es en múltiples planos, ¿no? Como decías recién, puede afectar el sueño, puede afectar el humor, puede afectar la capacidad de atención, puede generar trastornos que lleven a hacer la vida bastante complicada. Entonces, por eso es muy importante una intervención médica temprana, ¿no? Y es fundamental que esa intervención médica sea una intervención médica que busque la compensación. Que repito, en tinnitus cada vez más se habla de cura como sinónimo de compensación. Daniel, estabas, vuelvo al inicio, estabas por un lado trabajando en tu primer disco, por otro lado trabajando en el ámbito de Facultad de Medicina en el Prioimbio, y tal vez los dos ámbitos, el estudio de grabaciones y lo que estabas investigando, prendieron una idea. Hay un tercer ámbito que es también igual de importante, y es que yo estaba trabajando en el consultorio otorrinolaringológico de mis padres. O sea, mi padre Gunter y mi madre Lucero, los dos eran otorrinos. Trabajábamos con Jorge juntos dentro de ese mismo lugar. Y entonces yo recibía a todos los músicos de Montevideo que venían a decirme, che, tengo un zumbido, Dani, ¿qué se puede hacer? En simultáneo estaba mezclando un disco, mi primer disco, La llave en la puerta, en el año 98, y haciendo una tesis de maestría en sistema auditivo en la Facultad de Medicina, en el Laboratorio de Neurociencias, con el doctor Beluti y la doctora Pedemonte. Y entonces en ese contexto fue que hubo un fenómeno psicoacústico mientras mezclábamos el disco. Es un fenómeno psicoacústico un poquito complejo, así que no me voy a dedicar a explicarlo ahora acá, pero la confluencia de estar recibiendo personas que tenían esa necesidad, con estar estudiando el sistema auditivo bastante en profundidad, y con lo que me pasó en el estudio, bueno, hizo que apareciera esta idea, que es un protocolo de estimulación acústica para tratamiento del tinnitus. Y como yo estaba en un laboratorio de neurociencias que trabajaba audición durante el sueño, mis jefes de tesis me dijeron, che, ¿por qué no lo hacemos esto durante el sueño? Y ahí surgió el protocolo global que estamos usando hoy en día, o sea, las primeras versiones en el entorno del año 2001 de estimulación acústica durante el sueño. Ese protocolo empezó a dar resultados muy llamativos, los presentamos en congresos en el primer mundo, y bueno, ahí surgió el interés de un hospital muy grande de Estados Unidos, el Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles. La ANI financió. Yo siempre lo cuento e insisto con esto, dio el puntapié inicial, porque a veces en estos proyectos es muy importante, más allá del monto, que alguien dé el puntapié inicial. El puntapié inicial, si lo da una oficina del Estado en un país, eso también da un respaldo que permite de alguna manera que otros inversores, ya sea privados, ya sea hospitales del primer mundo, lo que sea, entren, ¿no? Puntapié inicial fue este proyecto con la ANI. El Cedars-Sinai, cuando se enteró que había entrado la ANI, entró también en el proyecto, y ahí armamos la primera empresa, una empresa que se llamaba Otto Harmonix. Esa empresa en el 2012 la trasladamos a Estados Unidos, con sede en Portland y con sede financiera en Los Ángeles. Esa empresa en el 2020 vendió todas las patentes que levantamos, más la habilitación de la FDA, a una empresa canadiense llamada Starfish, que está localizada en British Columbia, en Victoria. Starfish armó un spin-off, una empresa que se llamaba Leo Medical, Leo Medical nos contactó de vuelta a nosotros, y nosotros mientras tanto acá habíamos desarrollado toda otra versión nueva que tiene varias mejorías en relación a la versión original, a la primera versión que hasta hoy en día usan en Estados Unidos. Y bueno, con esa versión nueva nos asociamos a Leo Medical, y hoy en día, por suerte, toda el área de gerencia y toda la propiedad intelectual volvió a Uruguay, ¿no? Ese para mí era un dolor grande, claro, ¿no? Habíamos perdido en el 2015 el control sobre el proyecto. Hoy en día el proyecto está de vuelta, centralizado desde Montevideo. El control empresarial y el control médico, que no es menor, todo. Sí, totalmente. Sí, o sea, el control, la posibilidad de hacer desde Uruguay telemedicina, ¿no? De atender pacientes. En este momento nosotros estamos atendiendo pacientes de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia. Estamos empezando a atender pacientes de México, pacientes de Brasil, de Paraguay,
si no estoy hablando de un país. Bueno, también hay algunos pacientes ya de Europa que están apareciendo puntualmente, pero sobre todo pacientes de Estados Unidos. Hay más de 3.500 pacientes tratados en el mundo en este momento con levo. Y 3.500 ya es un montón. Es un número. Déjame pedir una placa con una pequeña síntesis de algunas de las características de levo, porque en definitiva hablamos de cambios neuroplásticos, hablamos de la reducción acústica, el tratamiento acústico, la receta acústica individualizada, y después te voy a pedir la explicación de cada momento, y resultados de reducción de hasta un 80%. ¿Por qué hablamos de cambios neuroplásticos, Daniel? O sea, el resultado es lo que el cerebro consigue adaptarse a la estimulación que va recibiendo. A ver, la neuroplasticidad es una maravilla que tenemos como especie, que es la que nos ha permitido desarrollar el nivel de inteligencia que tenemos y adaptarnos a todo el globo. Fíjate que Homo sapiens abandonó el Cuerno de África hace 80.000, 90.000 años y hoy en día está presente en absolutamente todo, para bien y para mal, ¿no? Para bien y para mal. Presente en todo el planeta. Eso es por nuestra enorme capacidad, la enorme capacidad que tiene nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, de adaptarse a situaciones nuevas. ¿Tá? Y eso se produce a través de la neuroplasticidad. El tratamiento del tinnitus, durante mucho tiempo lo que hizo fue tratar de enmascarar el síntoma nomás. Entonces lo que se hacía era poner, por ejemplo, un ruido en un auricular para que el paciente no escuche tinnitus mientras escuchaba ese ruido. Pero cuando se sacaba el auricular, el ruido estaba ahí presente. Nosotros empezamos desde el 2001 con un paradigma diferente, que es un paradigma de intentar generar cambios en la forma en que la red auditiva procesa la información y que esos cambios, una vez que se obtienen, sean permanentes. Y, bueno, nos fue bien, tuvimos suerte, nos dimos cuenta en el 2003, 2004, que varios pacientes que ya veníamos viendo de hace 3, 4 años atrás, una vez que terminaban el tratamiento de un año, quedaban en un nuevo nivel de procesamiento a nivel de la red que permitía que el tinnitus estuviera significativamente más bajo y que también el paciente quite el foco de atención de donde estaba el tinnitus. La reducción, digamos, son escalas distintas, en decibeles tiene un volumen, pero para que se entienda mejor, hablamos de un 80% lo que obtuvimos en los primeros estudios clínicos que publicamos en el 2016 en el International Journal of Audiology en Gran Bretaña, que se fue como un paper así que dio un golpe grande, fueron 14,1 decibeles de bajada. La escala de decibeles, cada 6 decibeles, cuando uno baja 6 decibeles es como bajar el volumen a la mitad, ¿no? Ahí está. Entonces, si vos bajas 14,1 es como bajar un 80%. O sea, del 100% de sonido que tenías antes de arrancar el tratamiento, quedaste con un 20%. O sea, si la perilla estaba en 10, la bajaste a 2. Eso, sí, bueno. No, para asociarla con la radio, no, está buenísimo, ¿no? Pero está el chiste ese siempre decir que basta 11, ¿no? Pero claro. No sé si la conoces ese. No importa, es un chiste de músicos. De Spinal Tap, de la famosa película. Bueno. Perdón, ya que te corté, aprovecho para pedir que veamos mientras vamos viendo la otra placa, mientras seguimos hablando. Dale. Sí. Y estabas contando, hablábamos de la reducción y ahí está, tenemos por un lado la reducción del 80%, que es lo que veníamos comentando, la tecnología que tiene patentes y aprobación de FDA, todo esto, insisto, le quiero decir de nuevo, nació y se desarrolló en Uruguay, o sea, todo esto se consiguió desde acá. Después te voy a preguntar antes de irnos sobre el uso que se abre ahora de inteligencia artificial, pero me quedo en la receta acústica, que fue el otro que nombramos. Ustedes le diseñan el sonido que cada individuo necesita. A cada paciente le diseñamos sonido individualizado porque no hay dos tinnitus iguales. El tinnitus vendría a ser como una especie de huella dactilar acústica, ¿no? Nosotros, los primeros 4 o 5 años de proyecto, yo particularmente me dediqué a estudiar qué era lo que escuchaban los pacientes. Corría con la ventaja de que me llegaban músicos, entonces los músicos me decían muy bien, me decían, tengo la de la octava de arriba, con una quinta justa y una octava y un poquito de ruido blanco atrás. Entonces, bueno, fuimos armando todo un sistema que hoy ya está en su versión 70, ¿no? Pero que está muy bien calibrado, muy precisamente calibrado y que nos permite fácilmente, con un técnico entrenado, llegar en 10-15 minutos a encontrar qué es lo que escucha el paciente y poder eso transformarlo en una receta y cargarlo en un dispositivo móvil para que el paciente se estimule. Finalmente, y ya nos refuimos de tiempo, pero no quiero dejar de meter un comentario extra porque lo que sigue ahora es, está en proceso de construcción una base de datos que tal vez pronto sea la más grande del mundo en materia de tinnitus y la posibilidad de usar herramientas. Por un lado, lo veíamos en la placa, inteligencia artificial, análisis estadísticos y
el potencial para seguir desarrollando capacitaciones de posgrado, ¿no? Aspirantes estudiantes que puedan hacer maestrías, doctorados a partir de estos datos que ustedes están guardando. Vengo en este momento de juntarme con la gente de Facultad de Medicina de la Fundación Manuel Pérez, del proyecto de investigación biomédica, del cual yo egresé también, o sea, yo soy parte de ese proyecto. Y yo les comentaba que nosotros en los últimos 5 años hicimos 4 tesis de grado en la Universidad Queen Mary University de Londres, con estudiantes de allá, ¿no? Y que, nada, que mi aspiración, esto es una locura, estamos trabajando con Londres y no estamos trabajando con los colegas que tenemos en Montevideo. Yo creo que rápidamente vamos a empezar también a hacer tesis de grado y ojalá también tesis de doctorales con esta enorme base de datos, porque la base de datos que tenemos recolecta mucha información, la recolecta de una forma muy organizada, y para quien está haciendo investigación biomédica siempre es un gran drama cómo consigo la información, cómo armo los protocolos, o sea que estamos con una situación que tiene un potencial enorme y obviamente me gustaría sacar el jugo acá en Uruguay, en Montevideo. Daniel, siempre nos quedan 40 preguntas, pero no nos queda más tiempo. Te quiero dar el presente de Ística Objetos, que tiene que ver con esta, acá estamos viendo, la semana pasada era un mousepad, ahora tenemos las tazas del 6º año de Sobreciencia en TV Ciudad. Esto no se vende, esto no se compra, son simplemente los objetos que Ística diseña para quienes nos visitan en estudios. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por el programa. Ni que hablar que para los que estamos en el mundo de la ciencia, en un país del tercer mundo, entendemos rápidamente la importancia que tiene que se comunique a la sociedad cuál es la importancia de la ciencia, y en ese sentido el aporte que están haciendo ustedes es muy importante. Y el aporte nuestro es contarle a la gente casos de éxito de la ciencia que los tenemos en Uruguay y que todavía tiene mucho por delante. Gracias por venir, Daniel. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Cerramos Sobre Ciencia ya mismo y nos vemos acá en TV Ciudad de nuevo la semana que viene. Muchas gracias.